fraude. Después la oficina está totalmente vandalizada, desde los excusados. Y que ya se prohíba emitir dictámenes grafológicos y grafóscopos. Nada. En 2003 se realizó el estudio de Guinness, pero tampoco se comprobó la grafología. En 1989 el estudio de Netter y Ben Shahar. Te cuento ya más y más. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos latinos aquí en los Estados Unidos? Estamos a la espera en la audiencia del 13 de febrero. Son preguntas muy importantes, ahora te mostraremos qué pasará. Sin duda alguna, todo México estará con ojos y oídos bien puestos en esta audiencia. Y nosotros te mostraremos posiblemente lo que pase. Te cuento ya. Este video es más que nada enfocado a todos aquellos que estudian Derecho o a todos aquellos que ejercen el Derecho. Porque es más que nada un tema más específico. Entonces, en un análisis, ¿quién sería más fácil de defender? O sea, si a ti te tocara ser el abogado, si tú eres la firma y nosotros como firma, ¿a quién se nos haría más fácil defender? ¿Si a la grafóloga o a Mr. Doctor? Obviamente que Mr. Doctor, y creo que no cometió ningún delito. El más fácil de defender, la verdad, es Mr. Doctor. ¿Por qué es el más fácil de defender? Porque él lo asiste el derecho. Realmente no hay delito que perseguir, realmente le intentan fabricar un delito. Esto empezó con un tema de difamación, con un tema de fraude. Después la oficina está totalmente vandalizada, desde los excusados, se llevaron hasta el jabón, no dejaron muebles como... Esta táctica es ya conocida, el implantar un robo y unirlo al caso. Nosotros como sus defensores, inmediatamente, por ejemplo, tenemos unos trucos, no nos presentaremos a las audiencias. Nos presentaríamos hasta la última audiencia y con pruebas sólidas para que se determine que no hay delito a perseguir. Y si hubiese delito que perseguir, de todas maneras la ganamos en la sentencia y la ganamos también en el amparo. Es el más sencillo de defender porque él es el que tiene la razón. No se puede defender lo indefendible, ya lo dijeron ya hace rato. Ahora, el reto está en cómo defenderías a Marifer Centeno. ¿Cómo la defenderías? Está difícil de defenderla. Necesitas ser un especialista en el derecho para poder hacer que la grafóloga la asista el derecho. ¿Cómo se lograría? Primero que nada, por la vía penal, creo que no fue la vía adecuada. No fue la vía adecuada para poder hacer que la grafóloga logre tener éxito en su caso. Eso va a constar en la carpeta de investigación y eso va a servir al final también cuando se le tenga que obligar a la reparación del daño, porque obviamente también, y en los peritajes se demuestra, claro, que ese incremento exponencial en la vista de los videos de Octavio, sí, ha también ido en decremento también de las ganancias de Marifer Centeno. Ahora vemos a la abogada que dice ser feminista, que está buscando el daño económico que perdió Marifer Centeno con su colegio, ventas de libros y sus análisis. A la grafóloga en el área penal, pues tienes que fabricarles delitos a Mr. Doctor, que es lo que están buscando hacer los abogados de la grafóloga, lo que acoso sexual, que robo, etcétera, etcétera. Por esa vía no es la correcta. Mr. Doctor tiene una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad muy grande se puede cobrar por la vía civil. Por la vía civil es donde se debió de llevar el caso de la grafóloga. Sin embargo, tengo que decir que estos casos son más... no son tanto de conflicto. Todos estos casos se deben de resolver con conciliaciones, con acuerdos. Se puede llegar a conciliar para que Marifer no perdiera tanto de lo que ha perdido, porque se ha perdido muchísimo. Hay veces donde uno no tiene que, como abogado, no tiene que ir a la pelea, tiene que conciliar, tiene que llegar a acuerdos, tiene que meter un poquito de presión. Yo, en lo personal, felicito a Becerro y dirán, ay, ¿por qué felicitas a ese abogado? Aunque no lo crean, metió un poquito de presión en Mr. Doctor, a tal grado de que querían conciliar, pero, no era la manera tal vez la más correcta.
podría llegar a su final luego de que los abogados de la PROGA emitieron un comunicado, distribuido en redes sociales, en donde se informa que ambas partes están buscando una mediación para resolver el conflicto lejos de los tribunales. La batalla legal entre ambos inició por una denuncia de la grafóloga ante el creador de contenido por violencia digital. El abogado Becerro, que le sacaron del caso, sí, él quería llegar a un acuerdo, pero el capricho de Marifer pudo más. Al igual que Fofo, tuvo la oportunidad de declararse culpable y le den 7 años, pero su capricho y ego pudo más y ahora está con 17 años de condena. Pero de todos modos lograron algo, pudieron sacar alguna ventaja en la negociación, que ya después ya no se pudo hacer, eso ya no sé. Pero este caso se daba más para la negociación, porque lo que pasa con Marifer, hay que también entenderla. ¿Qué pasó con Marifer? Marifer no se metió con Mr. Doctor. Mr. Doctor se metió con Marifer. Ella encontró lo que hizo de su disciplina de la grafología y pues la exhibió. Imagínate tú, miren, nosotros tenemos clientes que no son ilegales sus trabajos. No es ilegal. Está muy cerca de ser ilegal, pero no es ilegal. Tal vez está mal visto, tal vez no es del todo moral, pero no es ilegal. Es el negocio de la grafóloga. Realmente, pues, no es tal vez lo mejor, lo más ético y moral posible la grafología. Tal vez no es una ciencia, no tiene características como tal, sin embargo no es ilegal. Y viendo de esa manera, Mr. Doctor le tumbó el negocio. Ahorita como están las cosas, esto está muy desastroso. Y todo está inclinado hacia una sola balanza. Hacia la de... nosotros creemos hacia lo del médico. Por más influentismo que haya, la verdad que al final va a caer. Le va a asistir la razón al médico y todo lo demás se va a echar para atrás. Por eso, ¿quién es más fácil de defender? Mr. Doctor, sin duda, es el más fácil de defender en este caso. Por el otro lado, el que de verdad necesita un especialista es la grafóloga. Un especialista le hubiera puesto en un mejor panorama, en una mejor situación para poder negociar y para poder sacar una compensación económica. La grafología en los juzgados, este es el gran problema que atraviesa la justicia mexicana ahora. Aquí nuevamente vemos a Marifer ser terca con defender a la grafología. Veamos un poco. La escuela simbólica, yo creo que tal vez es un experimento que salió en YouTube, pero No, en universidades. Y la comunidad científica se encarga mucho de decir que la grafología es una pseudociencia, no cumple con ninguno de los requisitos hay de una... especialistas en neurociencias, como por ejemplo el no tiene el doble Eduardo ciego. Calixto, que yo creo que es una de las personas que yo más admiro y un mexicano extraordinario que habla de la grafología como ciencia. Yo creo que, si bien es cierto, no podemos ser tan cerrados, sobre todo con la mente humana. Llamo grafoscopía, llamo psicométricos, llamo todas las pruebas que creo que mucho más allá de la entrevista de trabajo. Entonces también que nos evalúen por nuestro horóscopo. No, es que el horóscopo no tiene ningún fundamento científico. Porque lo mismo dicen los científicos de la grafología. Y yo respeto mucho a esos científicos a los que hablas, no los conozco. Y yo respeto mucho a esos científicos a los que hablas, no los conozco. Dice que no conoce a los científicos. Ahora le presentamos algunos estudios que realizaron a la grafología, donde demuestra que no es una ciencia y sus fracasos en diferentes estudios. En 1986 se realizó un estudio de Ben Shaker, Bart Hillett, Bilu, Ben Ava y Flock. El objetivo era simple: evaluar la capacidad de los grafólogos para identificar rasgos de personalidad a través de la escritura. En los resultados no se encontró una correlación entre la evaluación grafológica y los resultados de las pruebas de personalidad, indicando que los grafólogos no podían hacer predicciones precisas sobre la personalidad de los individuos. En 1992 se realizó el estudio de Dean. El objetivo era determinar la validez de la grafología en el contexto de la selección del personal. Sin embargo, no se encontró una correlación
correlación entre las predicciones grafológicas y el rendimiento laboral, sugiriendo que la grafología no es una herramienta efectiva para la selección del personal. En 2002 se realizó el estudio de Kuning y Swoboda. El objetivo era evaluar la precisión de las predicciones de los grafólogos sobre la personalidad basada en la escritura, pero los grafólogos no lograron hacer predicciones precisas y consistentes sobre la personalidad de los participantes en comparación con las medidas estándar. En 1992 se realizó el estudio de Beierstein. El objetivo era evaluar si los grafólogos podían predecir rasgos de personalidad y comportamientos específicos a partir de la escritura. Los resultados mostraron que las predicciones grafológicas no eran más precisas que las realizadas por personas sin entrenamiento en grafología. En 1997 se realizó otro estudio para evaluar la validez de la grafología en la selección del personal, pero tampoco se pudo encontrar nada. En 2003 se realizó el estudio de Hines, pero tampoco se comprobó la grafología. En 1989 el estudio de Netter y Ben Shaka. En 1986 el estudio de Heinzen y Good Johnson. En 1986 el estudio de Nebo. En 1996 estudio de Driver, Bucklin y Frings. En 1980 el estudio de Hattie y Frings-Gerald. En 1983 el estudio de Raffaelli y Kilmons. Y la lista sigue y sigue y sigue, y se estima que se han realizado más de 100 investigaciones. Todas y cada una de ellas llegaron a la conclusión de que la grafología no es confiable. Entonces, ¿por qué hay personas que siguen creyendo en la grafología? Una aberrante laguna legal que existe en nuestras leyes, y por eso también siento que este momento de crisis es la oportunidad para corregir esa gran laguna legal que hay y que afecta la seguridad jurídica de todos nosotros como ciudadanos al caer en las manos de gente incapacitada. La importancia de aprovechar este momento para presionar a las autoridades, al Congreso, a los legisladores, para que reformen y que ya se prohíba emitir dictámenes grafológicos y grafóscopos, y te lo está diciendo un perito grafólogo y grafóscopo, por gente que no esté capacitada. Se tiene que profesionalizar. Los peritajes en grafología y grafoscopía tienen que ser emitidos por gente profesionista y profesional. Y con esto nos despedimos y recordarte que este 13 de febrero se viene a la audiencia. ¿La verdad triunfará o la mentira? ¿Qué opinas vos? Déjanos tu opinión. Conmigo hasta la vista, baby. Farándula en la vida, sí. Noticias virales. Todos los chismes son. Te cuento ya, te cuento más. Nadie se escapa, oh. Desde los Estados Unidos, oh. Te cuento ya, más y más. La 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 la. Te cuento ya, más y más.